que es la media de los consumos registrados durante un periodo de un año, y que la obtenemos de esta tabla. Ya vimos que entrábamos por la zona y con la magnitud de la población actual, y ahí sacábamos el valor. Entonces, vimos que esa dotación actual, como nosotros el objetivo es calcular el caudal de diseño, que es el correspondiente a la condición de futuro, entonces tenemos que calcular la dotación o estimar la dotación futura a partir de utilizar esta ecuación, que es la ecuación de crecimiento geométrica. Y entonces esta dotación actual es la que sacábamos de la tabla. Este D es la variación anual de la dotación, que oscila entre el 0,5 y el 2%, y T o N, no sé lo que tengan en su fórmula, que es el periodo de diseño. ¿Está bien? Que ya lo definimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver cómo nosotros estimamos y calculamos la dotación comercial. Esto que nosotros hemos calculado aquí es de origen... No. Es para calcular qué caudal. Esta dotación que sacamos de la tabla, ¿para qué? Nos va a servir para calcular qué caudal. El de diseño. No. El domiciliario. Que ya vamos a ver que hay 3 caudales domiciliares que calculamos. El medio diario, el máximo, el caudal medio diario, el máximo diario, el máximo horario. Pero esto es para calcular el caudal de origen domiciliario. Ahora, vamos a ver cómo nosotros estimamos y calculamos la dotación comercial. Entonces, para obtener el valor del caudal comercial, vamos a emplear esta expresión que me dice que es igual a la dotación comercial multiplicado por el número de unidades y dividido 86.400, porque esta dotación comercial nosotros la vamos a tener en litros día para transformarla a litros segundo. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde vamos a obtener esta dotación comercial? La vamos a obtener de estas tablas o similares que ustedes puedan encontrar en la bibliografía especializada o en la norma. ¿Está claro? Yo les puse el ejemplo de estas tablas que da la Organización Mundial de la Salud, pero pueden utilizar otras tablas según lo recomiende su norma. Entonces, por ejemplo, restaurante, aquí dice fuente. Aquí vamos a encontrar en fuente todos los comercios. Por ejemplo, miren acá, hay más comercio. Y miren acá, hay más comercio. O sea, abarca casi todos los comercios. Abarca casi todos los comercios. Entonces, fíjense, en la fuente identificamos el comercio que nosotros queremos calcular su caudal. Esta es la unidad, que son pasajeros, empleados, clientes, dependiendo del tipo de comercio. Me da un intervalo, que nosotros nunca vamos a trabajar con el intervalo, y me da un valor típico, y siempre vamos a trabajar con esa columna de valor típico que está en color amarillo. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos aquí litros por unidad por día, vamos a suponer que tengo en un bar, por ejemplo, yo tengo que considerar el consumo de agua de los clientes de ese bar y el consumo de agua de los empleados. Entonces, cuando yo vaya a calcular el caudal de los clientes, aquí yo voy a utilizar, por ejemplo, 63 litros por cliente, 13 litros, y ya sustituyo la unidad, como estoy calculando cliente, 13 litros por cliente por día. ¿Está claro? Ahora lo que tengo que multiplicar es por el número de unidades, que es el número de clientes que atiende ese bar. Voy a tener que ir a la administración del bar o la gerencia y preguntarle cuántos clientes ustedes atienden como promedio diario. Me van a decir 30 clientes, 100 clientes, entonces voy a multiplicar por ese número de clientes o de unidades que
que es el que me va a consumir agua. ¿Está bien? Y lo mismo tengo que hacer aquí en el VAP para los empleados. Son 63 litros. Ya la unidad, como estoy calculando los empleados, le voy a poner litros por empleado por día. Y lo voy a tener que multiplicar por el número de empleados que trabajan en ese VAP. ¿Me entendieron? Es muy sencillito, no es difícil. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de cálculo de caudal comercial. Dice, determina el caudal comercial de un restaurante donde trabajan 2 empleados y se venden 70 comidas como promedio diario. Vamos a suponer que usted quiere calcular el caudal que tiene que entregar a la casa del Canva. Usted va a visitar la casa del Canva, va a hablar con el gerente o el administrador y le va a decir cuántas comidas como promedio venden ustedes diarios. Y vamos a suponer que le dice 70. Y le pregunta cuántos empleados trabajan aquí como diario. Y le va a decir, vamos a suponer, 2 empleados. ¿Está bien? Entonces ahora nosotros vamos a calcular qué caudal tengo yo que entregarle a la casa del Canva para que ellos puedan realizar sus actividades. Entonces, vengo acá y busco restaurante. Aquí está restaurante. Dice comida 14, empleados 63. Fíjense acá que yo lo he traído acá. Comida 14, empleados 63. Entonces, la ecuación que me dice que el caudal, volviendo acá, comercial va a ser igual a la dotación comercial por el número de unidades entre 86.400. Volviendo a mi cálculo. Voy a calcular la dotación comercial para el caso de las comidas, o sea, el agua que tengo que entregar para que ellos elaboren las comidas, laven los platos, todo lo que es necesario en las comidas. Me dice, valor típico 14, número de comidas que venden al día 70. Fíjense ustedes que es 14 litros por comida por día. Yo lo divido entre 86.400 porque un día tiene 86.400 segundos. Porque a mí me conviene para mi cálculo y expresarlo en litros por segundo. Entonces, digo 14 por 70 entre 86.400 tengo que entregar por mi acometida para que ellos puedan elaborar todas esas comidas 0,011 litros por segundo. Ahora, como yo también voy a tener otro consumo en el restaurante, que son los empleados, entonces vengo aquí y digo 63 litros por los 2 empleados que tengo entre 86.400 y el caudal que tengo que entregar para esos empleados es 0,009. Esta agua para que el empleado va igual al baño. El empleado, fíjense que aquí es 63. El mayor valor que yo voy a tener de consumo para los empleados es 63. Y en otros casos vamos a tener menor valor. Miren acá, empleado 50. Cuando el empleado consume 63, que es el mayor valor de dotación. Cuando un empleado, como en un restaurante, constantemente tiene que estarse lavando las manos. ¿Está claro? Entonces, o cuando un empleado se baña en su centro laboral. Por ejemplo, en un matadero. En un matadero, el empleado, después de faineo, va y se da una ducha. Entonces, en esos casos son 63. Por ejemplo, acá en la universidad, yo soy un empleado, pero yo no me ducho. Yo lo más que voy al baño es a lavarme las manos, hacer mi necesidad y listo. ¿Está claro? Entonces, cuando no se ducha o no hay una exigencia de lavado de manos constante como en un restaurante, entonces se utiliza el menor valor que es 50. Y cuando requiere de duchado o lavado de manos constante, se utiliza 63. ¿Está bien? Entonces aquí son 63 por los 2 empleados entre 86.400 me da 0,009 litros por segundo.
Mi caudal que le tengo que entregar al restaurante va a ser igual a ¿quién? A la suma del caudal para que elaboren las comidas más la suma del caudal que me van a utilizar los empleados. Entonces lo sumo 0,011 más 0,009 y eso me da 0,02 litros de servicio. ¿Está bien? Ahora, hay veces, vamos a suponer, pensemos en el centro comercial el Cañoto. Se ubican todos, ¿no? En ese centro comercial, ahí nosotros tenemos varias actividades dentro del centro comercial. Tenemos los empleados que son los que venden en las tienditas que hay. Pero en ese centro comercial hay un restaurante. Entonces tenemos que sumarle al caudal de los empleados del centro comercial el caudal del restaurante. Pero también hay una cafetería. Tenemos que considerar, además de el caudal de empleados, el caudal de restaurante, el caudal de la cafetería. Y tenemos también, bueno, antes habían oficinas ahí que eran de estos agencias de viaje. Tenemos que considerar esos empleados. ¿Qué les quiero transmitir? Que cuando nosotros estemos calculando una actividad donde se desarrollan o hay varias, valga la redundancia, actividades diferentes, yo tengo que calcularlas todas. Por ejemplo, un hospital. Si yo tengo que calcular para las camas, o los pacientes y para los empleados. Pero si dentro del hospital hay una cafetería, tengo que sumarle el caudal de la cafetería. Si hubiese un restaurante, tengo que sumarle el caudal del restaurante. O sea, cuando nosotros vamos a calcular el caudal que tenemos que dotar a un comercio, a una institución, nosotros tenemos que chequear cuáles son las actividades que se desarrollan dentro y lógicamente considerarlas todas. Por ejemplo, una industria. Normalmente las industrias tienen sus comedores y tienen un servicio de cafetería para que la gente que trabaja no se vaya a su casa a almorzar y después no vuelva. Entonces tengo que calcular en una industria el caudal del proceso de producción. Vamos a suponer la PIL, el caudal del proceso de producción de la leche y sus derivados. Tengo que considerar el caudal de las oficinas, porque seguro que tengo una oficina donde hay un administrador, un gerente, bueno, lo que exista. Y además, si tengo un comedor, tengo que calcularlo como un comedor, que en el caso de los comedores se considera como un restaurante. ¿Está bien? Porque la actividad es la misma, vender comida, solo lo que cambia es la calidad, pero no cambia el consumo de agua. Y entonces tengo que sumarle, y si tiene servicio de cafetería, tengo que sumarle el caudal de la cafetería. ¿Se entendió eso, señores? Sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo estimamos y calculamos la dotación institucional. O sea, vimos los comercios, vamos a ver ahora las instituciones. Recuérdense que instituciones son, por ejemplo, las escuelas, la universidad es una institución, la gobernación, la alcaldía, etc. Son instituciones, ¿no ven? Entonces, para calcular el valor del caudal institucional, yo lo voy a utilizar esta fórmula que tengo acá, que va a ser similar a la del comercio, solo que voy a utilizar la dotación institucional por el número de unidades y dividido 86.400 para transformar los litros día o los días a segundo directamente. ¿Está bien? Y para calcular o estimar la dotación institucional voy a utilizar esta tabla que tengo acá. Miren, yo no hubiese podido llenar el libro de tablas. Mi objetivo no es cargarlo o atiborrarlo de información. Es que ustedes tengan ahí las cosas fundamentales que tienen que aprender. Entonces, tablas de estas usted va a encontrar en el internet montones. En la norma igual. Entonces, si no está aquí, usted va a buscar en una tabla que existe en internet o en la norma boliviana. ¿Está bien? Entonces, aquí por ejemplo viene lo mismo.
como estamos hablando de instituciones, la fuente voy a buscar las instituciones que yo tengo que calcular. Aquí tengo las unidades, aquí tengo el intervalo y un valor típico. Siempre voy a trabajar con los valores típicos. ¿Está bien? En este caso, como ustedes se portan mal, se van a tener que aprender las tablas esas. No, mentira. Los estoy molestando, para que no se porten mal. Porque si no me pongo verde yo. Bueno, estos valores yo le daría. En caso que les pida un ejercicio, yo le daría los valores de dotación. ¿Está bien? Para que no se aprendan esas tablas porque no hay necesidad. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros calculamos el caudal institucional. Dice, determine el caudal de un hospital donde trabajan 50 empleados y se tienen 100 camas. Las camas son los enfermos, el equivalente a los enfermos, ¿no? Ahora, aquí hay que tener presente, vamos a suponer que vamos a San Juan de Dios y le preguntamos, ¿cuántas camas tiene San Juan de Dios? Vamos a suponer que nos dicen 100 camas. ¿Cuántos empleados trabajan? Ahí están desde los médicos, paramédicos, de limpieza, todo el personal administrativo, todo lo que trabaja en un hospital. Y entonces nos dicen que son 50 empleados. Ahora vamos a la tabla, esta que está aquí, y buscamos hospital médico. ¿Está bien? Y entonces fíjense ustedes que por cama son 781 litros por cama por día, por enfermo. Porque ahí incluye todo lo que es limpieza desde salones de operación, el acompañante, porque muchas veces uno está enfermo y tiene un acompañante, incluye el consumo del acompañante, incluye la alimentación, la limpieza, cuando le cambian la pijama, todo eso. ¿Está bien? Por eso es que es un valor grande. Entonces, venimos acá y he traído esa tabla, de la tabla he sacado el hospital hasta aquí para que lo tengamos cerca. Entonces, digo yo, el caudal de las camas va a ser igual a la dotación o el valor típico del hospital para el caso de las camas, que son 781 litros por habitante por día. Lo multiplico por el número de camas, que son 100, y lo divido entre 86.400. Eso me da un caudal de 0,9 litros por segundo. O sea que yo tengo que entregar a ese hospital con 100 camas 0,9 litros por segundo. ¿Está bien? Ahora, en el caso de los empleados, dice que son 50 litros por empleado por día por el número de empleados, que coincide que es 50, entre 86.400, y eso me da 0,03 litros por segundo. Ahora, ¿cuál es el caudal? Si yo tuviera dentro de este caudal una cafetería, tengo que considerar la cafetería. ¿Está bien? Si tengo cualquier otra actividad dentro del hospital, tengo que considerarla. ¿Está bien? Diferente a... Y aquí, si tengo una cafetería, la voy a calcular como un caudal comercial. ¿Está bien? Voy allá a cafetería y la calculo y le pongo ahí su valor y la sumo además. Pero como en este caso no hay nada más que camas y empleados, entonces va a ser el caudal del hospital igual a la suma del caudal de las camas, que son 0,9, más los empleados, que es 0,03, y me da que el caudal que yo tengo que ingresar a ese hospital por la cometida es de 0,93 litros por segundo. ¿Está claro? O sea, fíjense ustedes como para cada usuario yo tengo que calcular o estimar su caudal para considerarlo en mi proyecto. Si yo tengo un hospital y no lo considero dentro de mi caudal de diseño, entonces mi red no va a poder dotar a ese hospital con ese caudal que él necesita y con la presión que demanda. Pero el problema no está ahí, sino el problema es que si yo saco un caudal mayor al que yo supuse para los usuarios que calculé,
entonces va a ser un déficit para el resto de los usuarios y una caída de la presión en mi red. Por eso es que hay que considerar todos los usuarios del área de cobertura para considerar su caudal y tenerlo en cuenta en mi proyecto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bueno, vamos a ver cómo yo estimo y calculo la dotación industrial, porque ese es otro potencial usuario que yo puedo tener en mi red, e inclusive es un usuario que puede demandar un caudal elevado. ¿Está claro? Porque las industrias, sobre todo aquellas que tienen como materia prima el agua, las bebidas no alcohólicas y alcohólicas, hay un consumo grande de agua que no puedo obviar. Entonces, para calcular el consumo industrial, yo debo analizarla de manera individual y se debe calcular por medio de la siguiente expresión. El caudal industrial va a ser igual a la dotación industrial por el número de unidades de producción diaria y dividido 86.400. Ahora, la dotación de la industria me la dan en estas tablas que vemos acá. Ya les digo, les pude haber llenado el libro para que el libro fuera así. Les iba a costar un montón de plata y además los iba a marear. Entonces lo hice solo tomando como ejemplo, por ejemplo, en el caso de las industrias, esto usted va a encontrar, para el resto de las industrias va a encontrar valores en condiciones similares a esto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Aquí me dice el tipo de industria. La del acero es los que fabrican acero. El azúcar, los ingenios. El papel, la fábrica de papel, aluminio, lechería, matadero. Y así va a encontrar un montón de industrias con su dotación. Aquí tenemos, ¿qué cosa? La unidad de producción. ¿Por qué? Porque el acero se expresa en toneladas. El azúcar en toneladas. Lechería cada 1000 litros. Y matadero en cabeza de ganado. ¿Está bien? Y aquí tenemos la dotación específica que dice que para fabricar una tonelada de acero, miren ustedes esto, qué curioso, necesito 250 metros cúbicos por cada tonelada de acero. Por eso les decía que ojo que las industrias son en extremo consumidoras de agua y no se pueden obviar. Ahora bien, y así sucesivamente. Por ejemplo, en los mataderos, y esto ya está bajo ya, está bien bajo, 500 litros por cabeza de ganado. O sea, cada vez que yo voy a fainear una red, necesito 500 litros. Depende. Por ejemplo, yo hice el proyecto en un matadero nuevo que están haciendo camino a Paila, que se llama Bovinza. Es un matadero para matar 800 reses diarias. Eso es una barbaridad. Y está diseñado, o sea, fue diseñado para carne de exportación. Y de ahí yo utilicé como dotación, porque me lo recomendaron las normas internacionales que ellos tenían que cumplir, 1.200 litros por cabeza de ganado. O sea, casi prácticamente más del doble. 1.200 litros. Y porque son requerimientos internacionales para cuando usted va a producir carne para exportación. Entonces, por eso le digo, esto está bajísimo, porque hoy en día se utiliza entre 800, aproximadamente 800 litros por cabeza de ganado para consumo interno. Pero para el externo, 1.200 litros le exigían a ellos, y con eso fue que yo hice todo el diseño de las instalaciones hidráulicas y sanitarias y de tratamiento de ese matadero. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo se calcula esto. Dice, determina el caudal de un matadero donde trabajan 18 empleados y se matan o se fainean 85 reses diarias. Imagínense que será para 800 reses diarias. Es un montón de ganado. Entonces, voy acá a la tabla y busco matadero. Dice que son 500 litros por cabeza. Entonces,
El caudal industrial. Miren ustedes acá, voy a ponerle la formulita aquí para que la vean. El caudal industrial me dice que va a ser igual a ¿quién? A la dotación industrial multiplicado por el número de unidades de producción diaria, ¿no? Número de unidades de producción diaria entre 86.400. Pero bueno, eso va a depender. Entonces, vamos a ver acá en el caso del matadero. Me dice, ¿cuál es el caudal? El caudal industrial va a ser igual para el caso de las reses, ¿no? Voy a necesitar 500 litros por res. ¿Está claro? Multiplicado por el número de unidades. ¿Cuántas unidades diarias matan? 85 res. Ya se me van las reses con las reses. Y entonces, dividido 86.400. ¿Está claro? Y estos son segundos, lógicamente. Cuando efectúo eso, eso me da 0,49 litros sobre segundo. Pero, ¿quiénes fainean? ¿Quiénes trabajan ahí? Los empleados. Entonces tengo que calcular el caudal de los empleados. Bueno, ahí le puse para que vean cómo se van las unidades, ¿no? El análisis dimensional. Son 63 empleados. Y como los empleados en un matadero, aun cuando no aparece aquí, en los mataderos los empleados después que terminan de fainear se bañan porque están todos sucios, llenos de sangre y de picadura de cosas. Entonces, tienen que bañarse. Por eso es que se adopta 63 litros por empleados por día, multiplicado por los 18 empleados, dividido 86.400 y eso me da 0,03. Ahora, generalmente estos mataderos tienen su comedor adentro. Generalmente. Entonces, habría que, si tiene comedor y tiene servicio de cafetería, calcular el caudal para el comedor como restaurante y el caudal para la cafetería. Entonces habría que ir al matadero, preguntarle a quien atiende el comedor cuántos empleados comen como promedio por día, y a la cafetería cuántos comensales, perdón. Y en la cafetería igual cuántos clientes ellos atienden por día en el servicio de cafetería y calcularlo como un caudal comercial. ¿Está claro? Y sumárselo. Aquí vamos a suponer que no hay ni comedor ni cafetería, entonces 0,49. Aquí en los empleados yo solo no meto o mezclo los empleados de faineo. Acuérdense que en un matadero hay personal administrativo también, y entonces los contemplo a todos. ¿Está claro? Y entonces que le pongo aquí, mi caudal del matadero va a ser igual a 0,49, que es el que demanda las reses, más 0,013, que es el que demanda los empleados, y mi caudal me da 0,5 litros por segundo. ¿Quieren ver algún otro ejemplo? Sí. ¿Cuál? A ver. Uno más. De acero. El de acero. Bueno, por suerte es el que no le iba a preguntar en el examen. Uno más, no más. Uno más, no más. ¿Cuál quieren? ¿Acero o lechería? Lechería. 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 Ese es el que iba a poner. Bueno, ahora lo cambio para matadero, no hay problema. No, mentira, no iba a hacer nada de eso. Yo ni sé ni qué voy a preguntar, no he hecho el examen. Lo va a soñar. Estoy esperando que me moleste más para ponerle uno bien difícil para que se vaya a la mitad. A ver, vamos a ver, no mentira, no estoy jugando. Vamos a ver cuál quieren, la lechería. Sí.
A ver, el caudal para la lechería. Bueno, me dicen en la lechería que yo voy a gastar 1000 litros por, o no, perdón, no es 1000 litros, es 10 cubos, ¿no? 10 metros cúbicos por cada 1000 litros de leche, ¿no? No. Ahora, ¿Cuánto es cero? le puse 100. Ahora, lo que yo tengo que preguntar es cuántos litros ellos procesan por día. Y cuando hablamos eso, no es solo estamos considerando en la lechería, por ejemplo en la PIL, la leche que producen, sino que también los litros que utilizan para elaborar sus derivados, queso, yogur, queso de crema, todo lo que ellos hacen. Entonces vamos a ir a la PIL y le vamos a preguntar cuántos litros ellos utilizan en un día. Entonces vamos a suponer que me dicen que utilizan 2500 litros por día. ¿Está claro? 2500 litros por día. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Se me van los litros con los litros de leche. Y aquí me queda metros cúbicos día de agua que ellos necesitan. ¿Está claro? Ahora, yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros y que un día tiene 86.400 segundos. Aquí se me van los días con los días. Se me van aquí los metros cúbicos con los metros cúbicos y esto me va a dar litros segundos. Y ya, esos son los litros. Pero eso es para el proceso de producción. Pero no hay empleados. Claro, ¿quién hace todo eso? Entonces voy y pregunto cuántos empleados trabajan en la PIL. Pregunto, ¿tienen comedor? ¿Tienen servicio de cafetería? Sí. Entonces considero el comedor y el servicio de cafetería. ¿Se entendió, señores? Sí. Eso. ¿Quieren ver el de acero? No. Sí. A ver, el acero. El caudal de acero va a ser igual. Me dicen la dotación, ¿cuánto es? 250 metros cúbicos por tonelada de acero. Ahora voy a ir a la fábrica de acero y voy a decir cuántas toneladas ustedes procesan en un día. Y vamos a suponer que me dicen 1000 toneladas de acero en un día. Ellos producen. Entonces, aquí se me va lo mismo. Se me van a ir las toneladas con las toneladas y me quedan en metros cúbicos por día. Y lo mismo ya aquí, un metro cúbico equivale a 1000 litros y un día equivale a 86.400 segundos. Se me van los días con los días, los metros cúbicos con los metros cúbicos y me quedan los litros por segundo que tengo que entregar. Solo para la producción del acero. Pero ahí no trabajan empleados. Sí, tengo que buscar los empleados. Generalmente también se duchan. Utilizo 63 litros por empleado por día. Y averiguo, ¿tiene cafetería? ¿Tiene servicio de comedor? Lo tengo que contemplar también. ¿Se entendió, señores? Algunos más que quieran ver. No estaban molestándolo. Lo que quieran ver me dicen y yo se los muestro. No tengo nada que ocultar. Está bien, ¿no? Estos casos son un poquito
más complejo porque tienes que averiguar cuánto es la producción diaria. Y de ahí sale tanta producción por día. Se te van los días con los días y te quedan los otros. ¿Está bien? No pueden preguntar, no se preocupen, no, yo no me enojo. Yo lo que los molesto nomás. ¿Lo puede hacer del aluminio, que es la dotación más grande? El del aluminio, 7.250 metros cúbicos por tonelada. Tiene que buscar cuántas toneladas de aluminio ellos producen en un día y hacer lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Es igualito el mismo tratamiento. Tienes que averiguar cuánto es la producción de aluminio en un día. Y ya. Bueno, ¿alguna otra duda? Está claro. ¿Ne? ¿Está bien? Sí. Ya, seguimos entonces. De todos modos, no se preocupen que yo la voy a rebuscar para... Mentira, mentira. Bueno, seguimos. El otro es el consumo medio diario. Nosotros ya de la tabla que nos da la norma que vimos anteriormente a esto, ¿qué sacamos de ahí? La dotación media, la dotación actual, media diaria actual, y calculamos a través de la fórmula de crecimiento, de la fórmula geométrica, la dotación futura. Entonces, con esa dotación futura, vamos a ver que de uso domiciliar nosotros calculamos tres caudales. Caudal medio diario, máximo diario y máximo horario. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se calcula. Ahora bien, el consumo medio diario, que dice que es el promedio de los consumos medios diarios registrados durante un periodo de un año. Aquí hay algo que es importante, que todos los consumos es el promedio de un periodo de un año. ¿Para qué? Para que se contemplen las 4 estaciones: otoño, primavera, invierno, verano. Las 4 estaciones. Por eso es el promedio de los 365 días del año. Entonces, sin considerar aquellos días en que se produjo un incendio o una rotura. Se recuerdan que yo les hablé en la clase anterior que esto habría que calcular lo correcto. En Bolivia habría que hacerlo, pero con urgencia, para que no me den esas recomendaciones en la tabla de Santa Cruz que dice entre 250 y 350, cuando en Santa Cruz es 125 la media. Habría que hacer la famosa curva de diagrama de Riley. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso? Vamos a suponer, usted coge un condominio y donde está el medidor de agua, usted va a leer cada una hora, va a lecturar el consumo en el medidor de agua. Y eso les va a permitir calcular cada una hora, vamos a suponer, el caudal con respecto al tiempo expresado en horas. Y usted va a leer, por ejemplo, a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Y entonces usted va a tener que cuando llegue a las 7 de la mañana, ahí tiene el primer pico. ¿Por qué? Porque la gente se levanta en la madrugada, el consumo es mínimo. Y ya después a las 7 de la mañana o 6 de la mañana la gente se levanta y ahí empieza el primer pico de consumo. La gente se va para el trabajo, estamos hablando de consumo domiciliar solamente. Y después regresa ¿cuándo? Regresa a las 12 del día y ahí tenemos un segundo pico. ¿No ven? Y después la gente se vuelve a ir para el trabajo y regresa entre 6 y 7 de la noche. Y ahí viene el otro pico, que es el máximo consumo registrado. Y aquí llega, esta es la 0 hora y esta es la 24. Y este es mi tiempo en horas. Y así se comportan
el consumo en cualquier lugar del mundo. Claro, que todo esto puede ser que te varíe la hora de acuerdo a los hábitos y costumbres. ¿Está claro? Entonces, y el consumo de acuerdo a cada población. Por ejemplo, en La Paz va a tener este gráfico, pero estos picos van a bajar y así sucesivamente. Ahora, esto yo lo hice el día 1 de enero. Y voy a hacer para el 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, hasta el día 365 del año. Vamos a suponer que el día 5 de enero, en el edificio que yo estaba midiendo, se produjo un incendio. Y entonces vinieron los bomberos, tomaron agua del mismo edificio para sofocarlo. Ya ese día no me sirve, porque hay un consumo mayor para el caso de apagar el incendio. O se produjo una rotura en la casa, en el edificio. Entonces tampoco me sirve porque hubo una fuga, que no es normal que ocurra eso cuando está consumiéndose agua diariamente. Entonces por eso dice, no se deben tomar en cuenta los daños ocasionados por causas extremas como roturas o incendios. Ese día no lo considero. Entonces voy a tener 364 en vez de 365. Y cuando yo vaya a hallar este gráfico promedio, lo divido los valores entre 364. Yo voy a tener para cada día un gráfico de esto. Después voy a entrar en la hora 0, voy a leer aquí, en todos los 365. Claro, eso se hace un programa. Y usted le mete la información, él le elabora los gráficos, procesa todo. Allá en mi país, cuando los estudiantes lo hacían, con la guía de nosotros, lo metían a un software esos valores y el software lo hacía todo. ¿Está claro? No, imagínense usted empezar a sumar 364 valores, ya eso lo calculaba todo. Entonces, usted va a tener un gráfico promedio anual. Por eso es que dice que es el promedio de los valores obtenidos. De este gráfico promedio, ¿cuál va a ser el caudal medio diario? Usted va a sumar todos los caudales y para la hora 1, la hora 2, la hora 3, a la hora 24 y lo va a dividir entre 24. ¿Y eso qué le va a dar? El caudal medio diario. ¿Está claro? Ahora, para calcular el caudal máximo horario, usted va a sumar este, los 3 picos, y lo va a dividir entre 3. Y eso le va a dar, ¿qué cosa? El caudal máximo diario. ¿Y cuál va a ser el caudal máximo horario? Que es el pico, el que mayor consume. Este valor que coincide con el pico máximo. Y esto me va a dar el caudal máximo horario. ¿Está claro? Eso es. Y entonces estos valores son los valores reales para el lugar donde estamos haciendo el trabajo. Y ahí nos debe dar una dotación media de más o menos los 125 que consume Santa Cruz. Ahora, si yo quiero calcular el caudal máximo diario, va a ser igual a ¿quién? Al caudal medio diario, como vamos a ver ahorita, multiplicado por un coeficiente K1 que es de irregularidad diaria, donde la norma nos da una tabla, pero esa tabla no tiene por qué ser los valores de K1 de Bolivia. Evidentemente son obtenidos de otro lugar, porque si para obtener usted el valor de K1, ¿cómo lo va a hacer? Es el salto del medio diario al máximo diario por K1. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener de esta tabla K1? Dividiendo ¿qué cosa? El caudal máximo diario dividido el caudal medio diario. Y ese es el valor de K1. Ahora, el caudal máximo horario, que es el pico,
lo voy a obtener multiplicando K2 por el caudal máximo diario. ¿Cómo voy a obtener K2? Es exacto, del máximo diario al máximo horario. Entonces K2 yo lo voy a obtener dividiendo el consumo máximo horario que obtuve de ese gráfico entre el caudal máximo diario. Entonces fíjense que todo sale de ese gráfico. Todo. Ahora, cuando se haga esto en Bolivia, este diagrama de Riro de consumo acumulado, en las condiciones reales de Santa Cruz, de La Paz o de Cochabamba, vamos a obtener los valores para el altiplano, los valles y los llanos. Ingeniero, ¿de qué manera considera que el caudal que ocupa día por persona es igual a 125 litros? En condiciones que el clima en Santa Cruz Sí. Es superior inclusive a grandes ciudades que tienen un caudal por encima del promedio nacional en Bolivia. No, en Cuba, Dios mío, me fui a mi país. Me acordé de mi país. Bueno, en Bolivia, en Santa Cruz, ¿de dónde sale ese 125? No es, o sea, no sale de aquí, porque no hay ese gráfico. Sale de las cooperativas. ¿Qué pasa? Que las cooperativas llevan 30 años trabajando. Cuando yo llegué a este país, la dotación media estaba en 105 litros por habitantes por día. Y ya hoy está en 125 litros por habitantes por día. ¿Por qué? Porque al mejorar las condiciones de vida, todo eso, se incrementa el caudal, el consumo. Entonces ese 125 sale de los valores que se manejan en las cooperativas para el promedio anual. ¿Me entiende? Ahora, ese valor usted lo puede obtener, que es lo correcto, haciendo este diagrama. Y de ahí sale todo real para las condiciones de Bolivia. Y ya después usted lo va incrementando la dotación. El día que yo hago, vamos a suponer que yo lo hago en el año 2024. Cuando yo brinca el 2025, lo que yo voy a hacer es que voy a incrementar este valor entre un 0,5 y un 2% de la dotación actual. ¿Me entiende? Según lo que establece la norma. En mi país se hacía cada 5 años la universidad. Ni lo hacía los ingenieros, no lo hacía la universidad. Como una forma de retribuir al Estado los estudios gratuitos que uno iba a la universidad y no le cobraban un peso, le daban los libros, le daban todo. Se lo daban a uno solo para estudiar. Y entonces, como una forma de retribución de la universidad, aprovechando que los estudiantes tienen que elaborar su tesis para poder ser profesionales, entonces se cogían grupos de alumnos y cada uno hacía su tesis cada 6 meses. Los primeros 6 meses, los primeros alumnos hacían el levantamiento los primeros 6 meses. Los segundos 2 alumnos los otros 6 meses y los otros 2 procesaban toda la información. ¿Entienden? Eso es. Entonces ustedes dirán, pero todos los días tenían que medir. No, usted coge un condominio, un edificio que tiene un guardia y un encargado y usted lo enseña. Mire, usted cuando me lee aquí me va a leer cuánto está leyendo aquí, tanto, y lo enseña. Y ese tipo, como está toda la noche ahí, no hay problema, el hombre te va a leer y te lo lee y al otro día te dice, esta es la información. Y eso lo hace todos los días. ¿Entiendes? Eso. Y el consumo medio de diario en Cuba para una ciudad, ¿cuál es? Actualmente no te sabría decir, pero es más bajo que en Bolivia. Estaba el consumo en Cuba, que es un país que tiene igual un clima cálido como este, estaba alrededor de unos 112 litros por semana, más o menos. Pero ¿por qué es más bajo? Porque allá, como en Cuba no se puede, como acá en Santa Cruz, que se pueden explotar los acuíferos, en Cuba no se puede sacar agua del subsuelo. Porque si tú vas al nivel freático, como estamos a nivel medio del mar,
al bajar el nivel freático, por debajo del nivel medio del mar se mete el agua y se forma una cuña, y donde se forma esa cuña ni el cactus ni la hierba mala se forma. Entonces todo el agua que se consume en Cuba es agua superficial. Como hay otro problema en Cuba, que la isla es estrechita y alargada, cuando llueve, si usted no la retiene, se le escapa al mar y ya la perdió el agua dulce. Entonces en Cuba hay más de 500 embalses de presa. Y entonces el agua es superficial. Y hay lugares en que el agua no se da todos los días. Te dan agua un día sí y un día no. Eso es lo ideal, aun cuando aquí haya agua, porque las fuentes son agotables. Entonces, el hecho que te den agua un día sí y un día no significa que tú no tienes agua al otro día. No te llegue el agua por los grifos, pero tú tienes un depósito de almacenamiento encima de tu tanque que te garantiza el mismo volumen que tú consumes. Pero la ventaja que tiene eso, ¿cuál era? Yo recuerdo cuando niño, que yo me ponía a lavar los dientes y dejaba el grifo abierto, venía mi padre o mi madre y me decía, cierra el grifo, estás botando el agua y nos vamos a quedar sin agua en el tanque. Y es psicológico, porque tú tienes el agua para lavarte los dientes, igual, Gabriel, pero es psicológico. Y entonces la gente usa el agua de manera racional. Porque acá, por ejemplo, tú te vas a bañar y tú abres la ducha y te estás enjabonando o estás haciendo cualquier cosa y tienes la ducha abierta, botando agua. Pero allá con la psicología, si tú tienes un tanque, tú dices, pucha, si dejo el grifo abierto me voy a quedar sin agua en el tanque y me voy a quedar sin agua. Y mentira, está ahí el agua que tú necesitas. Solo que llega un momento en que tú no sabes si hay agua en la calle o hay agua de tanque y tus hábitos y costumbres cambian. Utilizas solo el uso racional del agua. ¿Está claro? Entonces, esa es la razón. Por eso es que en Cuba es menor. Porque la gente, por el temor a quedarse sin agua, entonces utiliza solo el agua necesaria. No es que no se bañen, o que no tomen agua, o que no se laven los dientes, sino que es psicológico. Eso yo lo quise hacer aquí en Cospail, cuando yo estuve ahí, y no entendieron. ¿Saben por qué no entendieron los directivos? Porque la norma dice que hay que entregar agua, un servicio continuo los 365 días del año. Como los que estaban ahí de directivos no eran profesionales vinculados con la sanitaria, como ustedes, o civiles, ellos entendían que había que darle agua por la red los 365 días del año, las 24 horas del día. No, tú le vas a dar agua los 365 días del año, solo que le vas a dar agua un día sí, ellos van a almacenar en el tanque y al otro día no le vas a dar agua, lo van a recibir de su tanque y estar garantizando lo mismo. No se lo pude hacer entender. Se ahorra un montón. Se ahorra un montón. Sí. Sí. Cuando fue pandemia, ¿tuvo algún contacto con los colegios? ¿En dónde? Cuando la gente se juntaba continuamente. ¿Tú dices en mi país? No, acá No hubo problema. que sea está contemplado. No está contemplado, pero tú tienes contemplado un consumo diario de agua. O sea que las actividades que normalmente tú utilizas agua están consideradas para que tú estés las 24 horas del día consumiendo agua en un domicilio. ¿Entiendes? Entonces no hay problema de ese tipo. El temor es en la gente cuando tú le pones un tanque y no le das agua, la gente dice, oye, cierra eso que se va a acabar el agua. No, es psicológico, crea un efecto psicológico en las personas y eso contribuye a que la gente utilice el agua racionalmente, a lo que lo necesita. ¿Entiendes? Yo recuerdo, yo me lavaba los dientes, venía mi papá y me daba un pocotazo y me decía, oye, deja de quedarnos sin agua. Porque yo dejaba el agua correr mientras me lavaba los dientes. Entonces, ahí te acostumbraba a que vas a lavarte los dientes, mojas tu cepillo como tú te los laves y no solo lo utilices para enjuagarte la boca, lavarte el cepillo, etc. ¿Entiendes? Que eso es lo correcto, así debería ser. Por ejemplo, en lugares donde ha habido crisis, como Cochabamba, La Paz, todo eso. Y yo le decía a ellos, en Cospail, ¿por qué yo quería hacer eso? Yo le decía que la misma cooperativa
le compre los tanques con la capacidad de acuerdo al número de personas en los domicilios. Se los compra. ¿Cómo yo les propuse eso? Porque ellos daban agua. Cuando yo llegué a Copaí, ellos tenían 6 estaciones de bombeo. Y las 6 las tenían funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo me pregunto, en el horario no pico, ¿tú crees que se necesitan las 6 estaciones? No. Y tenían un índice de rotura terrible. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás echando agua más de la que están sacando, eso se transforma en exceso de presión. Y entonces eso empiezan los reventones, a zafarse la junta, las uniones de las tuberías, etc. Y entonces lo que yo hice ahí en Copaí fue que llegué a calcular en los horarios no pico cuántas bombas tenía que tener encendidas y el resto apagarlas para darle agua a esa demanda y el resto apagarla. Y eso generó ahorros de 120.000 bolivianos mensuales que se le pagaba la CRE. Y entonces yo le dije, con este dinero vamos a comprar tanques y que la cooperativa le instale los tanques de los servicios para dar agua por zonas, ¿no? Que esta zona le toca los lunes, el martes no, la otra zona el martes, así, para ahorrar agua. No quisiera. Por lo que se basaron en que la norma decía que había que dar agua a los 365 días del año. Y ellos lo entendían como que había que darla por la red. Nunca entendieron de que el día que no se le daba agua en la red, ellos lo tenían almacenada arriba. Y que eso generaba un ahorro tremendo. Pero para poblaciones de poco consumo, hay lugares donde dan agua un día sí, 2 días no. ¿Entiendes? Sí. El tema también de subjetividad de la instalación, el tema del cambio brusco de la adaptación de la gente. Que la gente que no se adapte, lo primero que va a hacer es llamar. Pero la gente se adapta. O sea, el ser humano es increíble el proceso de adaptación. Evidentemente que eso tiene que ser un proceso de a poco. Y sentarte, hacer reuniones, explicarle esto, lo otro. Porque mi madre no era profesional, mi madre era ama de casa. Y mi madre cuando se iba a acostar, lo primero que hacía, ¿qué cosa era? Habilitar la llave de la calle y cerrar la llave que bajaba del tanque. Y entonces ya ella se dormía, el otro día ya el tanque estaba lleno, pero estábamos recibiendo agua de la red. Y entonces al otro día, antes de acostarse, cerraba la llave de la calle y abría la llave del tanque. Nada más, eso es lo único que hay que hacer. Y eso lo hacía mi madre, que no era profesional, era ama de casa. Entonces no creo que acá la gente no tenga la capacidad para entender eso. Lo que pasa es que acá en Santa Cruz todavía se pueden dar el lujo de dar agua y botar agua por la red, pero en un lugar donde depende de fuentes de embalse, si usted gasta el agua, lo que pasó en La Paz se acabó el agua de la fuente y ¿qué hicieron? Estaban pero muriéndose porque no había agua. Entonces eso se llama, cuando yo estudié mi carrera de ingeniería hidráulica, porque yo no soy civil, soy hidráulico, hay 3 menciones. Una mención que es sanitaria, otra mención que es obra hidráulica y otra mención que es administración de los recursos hídricos. O sea, es un ingeniero que estudia para administrar los recursos del agua. Entonces, ¿qué faltó en La Paz? Administración de los recursos hídricos. Si yo veo que no llueve y que mi fuente baja a diario que esto, yo puedo calcular y estimar para cuánto me va a alcanzar el agua. Y entonces tengo que administrar ese recurso hídrico. O sea, le falta mucho todavía a la ingeniería en este país para poder evitar esos problemas. ¿Entiendes? Eso es. Bueno, seguimos ya, no le den más vueltas. No me pregunten más. Estaba interesante. No, pero es sumamente interesante. La factura iba a bajar el precio. La factura del agua iba a bajar el precio. Pero lógico, te baja el precio al usuario un montón. A ver, yo digo una cosa. Se lo digo porque yo soy extranjero en Bolivia
y he tenido que sufrir amargamente, tragar muchos buches amargos por cosas que me ha pasado por ser extranjero. Pero yo les digo algo a ustedes que son las nuevas generaciones. No hay que menospreciar a la persona que me puede aportar con conocimiento a un país. ¿Está claro? Yo ayer tuve discusión, yo no soy futbolero, en mi vida he jugado fútbol porque en Cuba el deporte es el béisbol. Pero ayer me discutí con un amigo mío porque